Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su grande admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada y solo por amor, te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá. Empezamos. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada y solo por amor, te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá. Gracias, hermanos. Es una bendición poder tener a nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros ya no tenemos nuestros padres, pero tenemos el Padre Celestial, que es nuestro mejor ejemplo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Job. Vamos a pasar un tiempecito en la palabra del Señor. Ya cantamos a Él, ya lo exaltamos con nuestros cantos, dimos la honra a los padres. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 1, vamos a tomar 5 versículos del 1 al 5. Job capítulo 1 del 1 al 5. Por ahí está en la Biblia, por ahí lo van a encontrar. Génesis y Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis, dice el hermano. Okay. Mientras lo encuentre, o si no lo encuentre, nada más escuche. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados.
y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos que encontramos en ella, Señor, para que nosotros, Señor, nos podamos esforzar, Señor, para hacer esta clase de buenos ejemplos que encontramos en ella, Señor. Y gracias por el ejemplo más grande que tenemos en ti, Señor, que tú, Señor, nos salvaste, Señor. Tú, Señor, nos diste la dirección en nuestras vidas, nos diste propósito, Señor, para vivir nuestras vidas como tú quieres, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos, ¿qué será? ¿Mucho dinero? ¿Muchas propiedades? No, esa no es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. El trabajo de un padre, hermanos, es bien importante, porque con su ejemplo está influyendo o está influenciando la vida de sus hijos. Un padre de acuerdo al plan de Dios, así debe de ser. Un padre protector de su familia, que se esfuerza por cuidar del bienestar de sus hijos. Un padre debe también ser el proveedor para sus hijos, que se preocupa porque nada les falte de todo lo que ellos necesitan. Debe de proveer para ellos alimento, debe de proveer para ellos un techo, vestido, pero también las necesidades emocionales de sus hijos. No todo son cosas materiales las que el padre debe de proveer. No es nada más dinero y comida y todo eso, sino también para las necesidades emocionales de sus hijos. Debe de darles amor, debe de darles comprensión, cariño, todas esas cosas. Escuché hace tiempo que no muchas veces, sino que lo que necesitan las hijas, hablando de las hijas de los padres, es que les demuestre amor, que les demuestre cariño, que las abrace, que les dé sus besos desde chiquitas, para que crezcan seguras, para que cuando entran a la adolescencia, eso que les faltó del padre no lo vayan a andar buscando afuera, que se sientan amadas por sus padres, porque las mujeres son más emocionales, ¿verdad? Más emocionales y necesitan más de ese cariño que le demuestren sus padres a las hijas. Ahora, no estoy diciendo que los hijos no, a los hijos también, los varones también necesitamos de ese cariño que se ha demostrado por nuestros padres, con amor, con abrazos, ¿verdad? Con besos. Quizás en nuestros países o nuestra cultura no se usaba mucho eso, ¿verdad? Que los padres le dieran, lo trataran a uno con abrazos y con besos. O con usted sí. Yo de mi padre me recuerdo que les estaba contando, no me recuerdo que algún día me haya dado un abrazo. Un beso mucho menos, pero que me amaba, yo sé que me amaba. Sí, se recuerdan, les conté hace rato que en la escuela dominical que
La única vez que me recuerdo de mi padre que me puso la mano en el hombro fue cuando, ya después de yo haber recibido al Señor Jesucristo y andar en sus caminos, fue a visitarlos aquí a Tijuana. Vinieron ahí y me puso la mano en el hombro y fue para decirme, porque me había cortado el pelo, yo traía el pelo largo, lo hacía para hacerlo enojar, así era. Y me dice, ahora sí, mi hijo, pareces hombre. ¿Por qué? Porque me había cortado el pelo. Pero eso no me importó. Lo que más me gustó, sentir ese abrazo, ese toque físico de mi padre. Y ¿sabe qué? Eso me quedó a mí. Dije, yo con mis hijos voy a ser diferente. A mis hijos desde chiquito los abrazaba, los besaba, jugaba con ellos. Tenemos nosotros, hermanos, la oportunidad de hacer un cambio en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos. Aquellas cosas que no nos gustaron o que no hicieron nuestros padres con nosotros y que sabemos que son buenas, debemos de hacerlas nosotros con nuestros hijos y nuestros nietos. Quizás algunos de nosotros no tuvimos buenos ejemplos de esta manera, pero miren, no hay que ser tan duros, no hay que juzgarlos. Ellos no conocían de Cristo. Hicieron lo mejor que pudieron, pero nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos que esforzarnos para ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Y ahora pues la mayoría de nuestros hijos ya crecieron, ya la mayoría de nosotros ya no tenemos hijos en nuestros hogares, pero están los nietos, y que el Señor nos ayude a ser buenos ejemplos para ellos. Que cuando faltemos nosotros, que ellos recuerden, yo tenía un abuelito piadoso, yo tenía una abuelita piadosa, que siempre me hablaba de Cristo, siempre me trataba de llevar por el buen camino. Esa era mi abuelita o mi abuelito, mi abuelito Roberto. Amén. Mi abuelito Cándido, ¿verdad? Que ellos nos recuerden, hermanos, de esa manera. Vamos a tomar un ejemplo de Job aquí en estos versículos que leímos para que nos esforcemos en estas áreas. Vamos a ver cómo era Job del versículo 1 al 5. Vamos a sacar este mensaje. Pero primeramente vamos a reconocer que Job era un creyente en Dios. Job era un creyente en Dios. Obviamente él lo conocía, él creía en Dios. Todo empieza aquí. Todo empieza, hermanos, con conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque solamente de esa manera vamos a poder ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Tuvo que haber un día cuando toda persona viene al conocimiento de Dios. Porque nadie nace siendo cristiano, ¿o sí? No, todos tenemos. Hubo un tiempo en nuestras vidas cuando vinimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdonó, y es en ese momento que nacimos de nuevo, como dice la palabra de Dios. Y toda persona tiene que venir a Cristo, tiene que haber un día cuando ellos hayan venido a Cristo. Job obviamente conocía a Dios, es por eso que pudo ser este buen ejemplo para sus hijos. Hermanos, hermanas, ¿cómo necesita el mundo ver ejemplos de hombres piadosos? Hombres y mujeres, pero estamos celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? El mundo necesita ver hombres piadosos, hombres que sepan dirigir sus familias, que sepan dirigir su esposa, sus hijos por los caminos del Señor. Esto solo se logra rindiendo su voluntad a Cristo, dejando que sea Él quien le instruya,
No confíe en su propia inteligencia o en su propia sabiduría. Siempre, siempre busque la sabiduría que viene de lo alto. Siempre busque la sabiduría que viene de Dios. Siga los mandatos de Dios. Dirija su hogar como Dios le dice. Párese firme por su familia, por su esposa, por sus hijos. El mundo quiere arrebatarle sus hijos, hermanos. Y sus hijos son sus hijos. No son hijos del gobierno, son sus hijos. Infórmese bien lo que le están enseñando a sus hijos en las escuelas. Involúcrese ahí y pídale a los maestros que le digan qué es lo que le estás enseñando. Ahorita ya no se les enseña muchas cosas que deberían ellos de aprender. Se les están enseñando otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Les están enseñando, según a ellos, a que ya no importa si es niño o niña, pero que sea lo que él quiere ser desde pequeñitos, así. Esas cosas no deben de enseñarlas allá afuera. Eso nos pertenece a nosotros como padres. Que debemos de ser tolerantes con todos, sí, pero que no nos impongan sus creencias a nosotros. No, tenemos nosotros que pararnos firmes por nuestros hijos. El enemigo le quiere arrebatar sus hijos. Usted dice, pues ya crecieron mis hijos, pero tiene nietos, ¿verdad que sí? Tiene nietos, o a lo mejor bisnietos. Pues ahí está usted. Ahí entra la abuelita o el abuelito a instruirlos. Quizás sus hijos no tienen mucho tiempo, pero usted ahí tiene la oportunidad de instruir a sus nietecitos, a sus bisnietos, en los caminos del Señor. No se canse de orar por sus hijos. Siempre esté intercediendo por ellos a Dios, porque este es el ejemplo que vemos aquí en Job. El ejemplo que nos deja Job, mire el versículo 5. Después de que sus hijos andaban de fiesta en fiesta con sus hermanos, ¿verdad? Los hermanos hacían sus pares y invitaban a sus hermanas y ahí iban, se juntaban. Y después que esto sucedía, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, o el padre de estos hijos, enviaba y los, ¿qué? Y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían cada mes, cada año, todos los días. El principio que sacamos aquí nosotros, hermanos, ya no vamos a ofrecer un holocausto, ¿verdad? Ya no va a matar un chivito por allá y se lo va a ofrecer, no. Pero va usted a dedicar tiempo a orar por sus hijos, No se canse de orar por sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan sus oraciones. Ellos necesitan la oración de un padre, de una madre piadosa. Siempre tenga presentes a cada uno de sus hijos y ore por todos ellos, para que Dios los alcance. Si hay algunos que no han conocido al Señor, que el Señor los alcance con su palabra, con su evangelio. Notemos también que, Job era un creyente. Notemos que él era un hombre perfecto y recto, dice el versículo 1. Dice, y era este hombre perfecto y recto. Así que ya vimos aquí que él era un creyente en Dios, él conocía a Dios. Y este hombre dice que era perfecto. Pero quizás ahí tengamos algún problemita con que cómo es posible que haya un hombre perfecto. Porque decimos muchas veces, nadie es perfecto, ¿verdad? ¿Ha escuchado? ¿O ha dicho usted? Es que nadie es perfecto.
de la manera de esa manera que tenemos la idea de perfección, es cierto, nadie es perfecto, pero lo que podemos traducirlo de otra manera, en vez de usar perfecto, hay otra versión, en otra versión de aquí de la Biblia, dice que era intachable, intachable. Entonces ahí ya sí podemos entender mejor, ¿verdad? Job era un hombre intachable o era un hombre íntegro, íntegro. Entonces así podemos entender mejor cómo era este hombre. Era un hombre intachable, era un hombre íntegro en su comportamiento. Era un hombre íntegro porque no cedía ante la presión. No decía mentiras para librarse de una situación embarazosa. Él era un hombre íntegro, íntegro. Que él conocía a Dios y él sabía cómo guiar, cómo cuidar a su familia. Les hablé anteriormente un poquito de mi padre, que quizás, como le dije, él dio lo mejor de el ejemplo que tuvo, o más bien no tuvo ejemplo, él fue huérfano, pero nos crió a nosotros. Fue un hombre responsable, nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó un techo, nunca nos faltó ropa, siempre proveía para su familia. Que yo me recuerde, sinceramente, que yo me recuerde, nunca le oí decir una mentira. Y no conocía del Señor, hermanos. Los recuerdos que vienen de mi padre es de un hombre íntegro, íntegro. Sí, era duro, especialmente conmigo, ¿verdad? Bueno, por algo, ¿verdad? Por algo fue duro, porque no nomás por nomás, ¿verdad? Pero sí, que yo me recuerdo de él, no me recuerdo que él haya dicho una mentira. No me recuerdo de él que él andaba con otras mujeres. No me recuerdo yo de él así. Que tomaba de vez en cuando, sí tomaba, pero no tenía vicios. Entonces, todos esos recuerdos, mire, y esos recuerdos están en mí. Aunque él no conocía de Cristo, gracias a Dios que después, con el tiempo, mi hermana le testificó a él y dice que él oró para recibir al Señor Jesucristo. Pero ese ejemplo está en mí, hermanos. Ese ejemplo está en mí. Y ese ejemplo es el que yo quiero pasar a mis hijos. Y ese es el ejemplo, hermanos, de cada uno de ustedes que quiere pasar a sus hijos. ¿O no? Que ellos vean que su padre fue un hombre intachable, que fue un hombre íntegro, íntegro. Por lo que más quiera, nunca diga una mentira delante de sus hijos. Ahora, ni delante de ellos, ni delante de nadie, pero si va a decir una, mejor no, delante de ellos no la diga. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el pecado de un padre, los hijos lo amplifican. Son amplificadores, ¿verdad? Muchas veces siguen más los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque después entonces, ¿cómo los vamos a corregir? ¿Cómo le vamos a decir, no digas mentiras, muchacho mentiroso? Y van a decir, ¿y tú? ¿Verdad? O no hagas esto si nosotros lo estamos haciendo. No, tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos nuestras vidas delante de nuestros hijos. Job era no nada más intachable, o perfecto, era un hombre recto. No torcía su camino solo por agradar a otros. Caminaba por el camino estrecho, el camino que lleva a la vida eterna. Nada ni nadie le pudo desviar de su fe, ni aún después de haber perdido a todas sus riquezas,
Ni aún después de haber perdido sus hijos. Usted ya conoce lo que pasó, lo que sucedió a Job, ¿verdad? Perdió todo, perdió sus riquezas, sus hijos, su esposa, su salud. Él se mantuvo firme, él se mantuvo recto, esperando siempre en Dios. Usted dice, ¿cómo sabe? Mire, vaya conmigo al capítulo 13 de Job, capítulo 13. ¿Cómo es que reacciona este hombre después de haber perdido todo lo que tenía? Capítulo 13, versículo 15. Dice Job estas palabras. Dice, he aquí, aunque él me matare, él es Dios, ¿verdad? Aquí. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Era un hombre íntegro? ¿Era un hombre recto? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos de la misma manera? Muchas veces con cualquier cosita el cristiano ya anda enojado con Dios. ¿Y por qué Dios deja que me pase esto a mí? Si yo le sirvo a Dios, yo le sirvo y me pasa esto. No, ya mejor no. No, hermano. Sea como este hombre, íntegro, recto, perfecto, que aunque Dios le quitó todo, él siguió esperando en él. Y el resultado lo vemos al final del libro, ¿verdad? Dios le dio el doble de todo lo que tenía, el doble. Bueno, no sé si de esposa también, ¿verdad? No, eso no. ¿Le dio doble? No, de esposa no. Ok, no nos vamos a meter ahí en lo que no nos dice el Señor, pero pues si le dio, a lo mejor le dio otra o la misma, pero dos no le dio. Ok, veamos, hermanos, el ejemplo que nos dejó este hombre. Esforcémonos por seguir este ejemplo, para que también nosotros les dejemos ejemplo a nuestros hijos. Usted puede poner toda su energía, puede poner todo su esfuerzo en dejarles mucho dinero a sus hijos, en dejarles posesiones, propiedades, pero eso pronto se les puede terminar, especialmente si no les costó nada. Lo más valioso que les puede dejar es su ejemplo de un padre piadoso, de un padre intachable, recto. Este ejemplo siempre va a estar en la mente y sus corazones de sus hijos. Y aunque ellos de grandes se aparten del Señor, no tendrán nada que reprocharle a usted. El buen ejemplo que usted les dio siempre va a estar presente en ellos. Si ellos se apartan algún día, que ellos no puedan venir delante de usted y le digan, es que por el ejemplo que tú me diste, por eso yo creo que el cristianismo no es verdad. Es que en la iglesia tú eras uno y en la casa o en el trabajo eras otro. Entonces, yo creo que no es cierto que Cristo cambia vidas. Y es por eso que mejor yo no quiero nada con la iglesia. Encontramos muchas veces personas que dicen, no, es que todos los cristianos son hipócritas. Miren, hermanos, no lo dicen nomás por decir, es que han visto algo en algunas personas. Que no seamos nosotros así, que ellos vean el ejemplo que les damos. Además, seguimos viendo que Job era un hombre temeroso de Dios. No nada más era perfecto, íntegro, era un hombre temeroso de Dios. Dice el versículo 1, la segunda parte, dice, hablando de Job, temeroso de Dios, temeroso de Dios. Vemos que todo empieza con ser un creyente en Dios. Job era un hombre que en un momento en su vida creyó en Dios y de ahí en adelante empezó a vivir su vida para glorificarle a Él. Job era un hombre temeroso de Dios, que procuraba siempre hacer aquello que a Dios le agrada.
Su vida demostraba esta reverencia que Dios tenía hacia Dios. El temor a Dios mantenía a Job viviendo en santidad, viviendo apartado del pecado y del mal. Se esforzaba por agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, o más bien reverente, para entenderlo mejor. Era un hombre reverente a Dios. Y él se esforzaba por agradarle al Señor en todas las áreas de su vida. Quiero que vea un pasaje muy interesante ahí en Job 31, 1 y 2. Hablando de este hombre, el ejemplo que estamos viendo en este hombre de Dios. Dice Job, hablando aquí, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Lo que está queriendo decir aquí es ¿cómo pues, podríamos decir, cómo pues había yo de mirar a una jovencita, a una muchachita, para codiciarla en mi corazón? Por eso dice: hice pacto con mis ojos, que yo no iba a hacer esto. En otras palabras, él se mantenía fiel a su esposa, fiel a la mujer que Dios le había dado. Y qué gran ejemplo tenemos aquí, hermanos, también para nosotros. Tengamos cuidado en todas las áreas de nuestras vidas. Tentaciones hay por todo el mundo, por allá afuera, ¿no? Y muchas veces escuchamos de personas, de hombres que dicen: pues ¿qué quería que hiciera? Yo soy hombre. No. Eso no es ser hombre. El meterse con una mujer y otra, eso no es ser hombre. Ser hombre es decir: no. Dios me dio esta mujer y me voy a mantener fiel a ella. No importa que venga el artista fulana, o que yo sé que no va a venir, ¿verdad? Que se le ponga enfrente y que le diga: vente, vámonos conmigo. No importa que sea quien sea, usted diga: no, yo me voy a mantener fiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque de esa manera usted está siendo fiel a Dios y está demostrando que usted es un hombre temeroso de Dios. En todas las áreas de su vida, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado con sus ojos, porque ahorita es muy fácil meterse en la pornografía, ¿o no? Antes las personas tenían que andarse escondiendo y meterse a comprar las revistas o lo que sé yo. Ahora ahí está adentro de su casa, en el internet, en la computadora, en su teléfono, y lo trae. Tenga mucho cuidado. Usted dice: aquí nadie me ve, Dios lo está viendo. Sea temeroso de Dios, sea temeroso de Dios. Siga el ejemplo de Job. Viva para su Señor, que le salvó y le dio su vida por usted, el Señor Jesucristo. Honre a su esposa. Usted también, como Job, haga pacto con sus ojos. No vea a otras mujeres para codiciarlas. No hermanos, no se deje engañar por el enemigo. Usted dice: es que nadie se va a dar cuenta. Dios se da cuenta, y el pecado siempre sale a flote. Eso sí, téngalo por seguro. El pecado siempre va a salir. ¿Y cómo es que usted se va a poder parar delante de su esposa o delante de su iglesia si se le descubre el pecado? Imagínese usted con qué cara se va a poder
parar delante de sus hermanos en la iglesia. No vale la pena, no vale la pena. Manténgase puro delante de Dios, siga el ejemplo de Job, honre a su esposa y será un buen ejemplo a sus hijos. Recuerden, la mejor herencia que les puede dejar no es el dinero, sino el ejemplo de un padre piadoso que teme a Dios y vive para Cristo. Sus hijos lo están viendo. Usted dice, ya salieron de mi casa, ya no me están viendo. Se van a dar cuenta de todo lo que usted hace. Se dan cuenta de cómo trata a su esposa o lo que hace. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Recuérdese, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿verdad? Que no seamos tropiezos de nosotros para nadie y mucho menos para nuestros hijos. Ok, para terminar, porque los tacos se están enfriando, tenemos el último punto. Job era un hombre apartado del mal. Versículo 1, de ahí estamos sacando todo esto. Las últimas palabras dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre apartado del mal. El temor de Dios sirve para que el hombre se aparte del mal. ¿Verdad que sí? ¿Quieres saber qué tan temerosa de Dios es una persona? Vea su vida, vea cómo vive. Si es una persona apartada del mal, que se esfuerza por vivir en santidad, esa es una persona temerosa de Dios. ¿Quieres saber cómo se mide una persona temerosa de Dios? Pues se mide de esta manera, por lo que hace. La reverencia a Dios se mide no por cuánto sabemos de la palabra de Dios, porque hay personas que saben desde Génesis hasta Apocalipsis y saben muchísimos versículos de memoria, saben libros enteros, pero no viven unas vidas piadosas, no viven unas vidas apartadas del mal. La reverencia a Dios se mide no por cuánto sabemos pues de la palabra de Dios, sino por cuánto de lo que sabemos ponemos en práctica. La reverencia a Dios no se mide por cuán bonito hablamos, sino por lo que hacemos, por cómo vivimos delante de Dios y de los hombres. Ay, qué bonito habla. Dices, hay personas que dicen, ay, habla, pero se habla bien bonito. Puede hablar bonito, pero ¿cómo vive? ¿Cómo vivimos? Ahí eso es lo que cuenta delante de Dios. No cuánta Biblia sabemos, no cuán bonito hablamos, no cuán bonito nos vestimos, no. ¿Cómo vivimos delante de Dios allá afuera cuando nadie nos está viendo? Amén. Ese es un hombre íntegro, ese es un hombre temeroso de Dios, ese es un hombre apartado del mal. A Dios no lo impresionamos con cuánto sabemos de Él. Podemos saber todos los nombres de Dios, podemos saber toda la Biblia. Estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de libros, ¿sí? Podemos saber todo acerca de Dios, cómo se escribió la Biblia y todo eso, pero lo más importante, hermano, viva delante de Dios en santidad, apartado del mal, apartado del pecado. No, a Dios no lo impresionamos por cuánto sabemos. Dios quiere ver nuestra reverencia a Él.
Dios quiere ver nuestra reverencia a Él por la manera que nos apartamos del mal. Eso sí, impresiona a Dios. ¿Se recuerda cuando acá Job, mire, vaya conmigo, ahí está en Job el capítulo 1, cuando viene Satanás delante de Dios, dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? El chamuco, ¿verdad? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, mire lo que le dice Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto es lo que impresionaba a Dios. La vida de Job, cómo él vivía. De cierta manera yo veo este versículo, lo veo como que Dios está enorgulleciendo de su hijo Job, ¿verdad? Así es como cuando usted habla de sus hijos. Mi hijo es esto y esto otro, y mi hijo acá, y lo sube hasta lo alto, ¿verdad? Y especialmente busca el que mejor se porta, ¿verdad? Para presumir a las personas allá afuera, ¿verdad? Como diciendo, mira mi hijo, ¿verdad? Eso es lo que le impresiona a usted, ¿verdad? Una buena conducta de su hijo. Pues aquí estamos viendo cómo Dios le dice a Satanás, ¿verdad? Que le dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego le da un desafío a Dios en el versículo 11, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba pensando, o creía, que Job amaba a Dios, que Job servía a Dios por lo que Dios le había dado. Pero vemos que no. Dios le demuestra, no. Le dice, ok, ahí está en tus manos, quítale todo lo que tiene, pero nomás la vida no se la quites. Y vemos cómo reaccionó Dios. Aunque él me matare, ¿qué dijo? En él esperaré. Aunque él hermanos, esta clase de hombres Dios quiere que seamos. Que Dios póngale aquí, en vez de Job, póngale aquí su nombre. Aquí cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo? Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. Y viva esta clase de vida que Dios quiere que vivamos. Así que a Dios, hermanos, no lo impresionamos de nuevo con cuánto sabemos, ni esas cosas, sino cuánto practicamos de su palabra, Él quiere ver a sus hijos apartados del mal, apartados del pecado. Dios quiere ver fruto en sus hijos. Fruto. ¿Y qué es el fruto? ¿Qué fruto quiere ver? ¿Qué fruto quiere ver? Pues el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Vayamos ahí a Gálatas. Es en Gálatas, ¿verdad? Estoy viendo a ver si se lo sabe. Gálatas, a ver, ¿Gálatas qué? 5 qué? 22. Por ahí. Gálatas 5:22, ¿verdad?
Entonces, ese, hermanos, ese es el fruto que Dios quiere ver en sus hijos. El fruto del Espíritu Santo. Porque miren, es más fácil, como en otras ocasiones le he dicho, es más fácil el hacer que el ser. Es más fácil el hacer o hacer cosas que el ser, lo que uno es. No sé si me explico, pero si no, después le explico. Dice el 5:22 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. El cristiano, la marca del cristiano, hermanos, es amor. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así que con razón, lo primero que pone ahí es amor. Y lo dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiere saber cuál es el fruto que usted y yo tenemos que dar? Aquí está. Esforcémonos por dar este fruto del Espíritu Santo. Y va a ver cómo va a ser más fácil. A veces no sabemos, a veces pensamos que el fruto del Espíritu Santo es que yo esté en la iglesia todo el tiempo. No estoy diciendo que no debe de estar. Debemos estar en la iglesia, sí. Pero si descuidamos lo más importante, que es estas cosas, ¿de qué sirve estar en la iglesia y escuchar, pero no damos fruto? No damos fruto. No, Dios está interesado en este fruto. Esforcémonos, hermanos, por dar este fruto para que seamos hombres íntegros, hombres piadosos, temerosos de Dios. La palabra de Dios nos desafía a ser esta clase de hombres piadosos, que le amemos a Él, que amemos a nuestras esposas, nuestros hijos, que seamos unos padres ejemplares. Esa es la mejor herencia que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos. Qué bendición que después que nos hayamos ido con el Señor, que nuestros hijos se recordaran de nosotros y dijeran, yo me recuerdo de mi padre. Ahora también de la madre, ¿verdad? No se pongan celosas, hermanas, pero estamos celebrando al Padre, ¿verdad? Que ellos digan, yo recuerdo de mi padre, cómo él me trataba, cómo él me cuidó todo el tiempo, cómo él proveyó para mí, pero más que todo estuvo allí en mis momentos más difíciles. Él fue un gran ejemplo para mí. Qué bendición que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Y hermanos, sí se puede. ¿O qué no decimos Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. La tarea es grande, sí. Se requiere un gran esfuerzo, pero recuerden, Dios le ha dado todo lo que necesita para llevar a cabo su trabajo como esposo y como padre. Esfuércese por ser un buen ejemplo para sus hijos, porque eso es lo que siempre va a estar presente en la vida de sus hijos. El ejemplo de un padre piadoso. Que el Señor nos ayude. Necesitamos ser esta clase de padres y el mundo necesita ver esta clase de hombres. Esforcémonos, hermanos. Sí se puede. Sí se puede, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Vamos a terminar aquí. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos por ser esta clase de hombres piadosos, temerosos de ti, apartados del mal, y que podamos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestras esposas, a honrar a nuestros hijos, darles, Señor, todo lo que ellos necesitan, pero lo más grande, el mejor ejemplo de un padre piadoso, que te ama a ti, Señor, y vive para ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Bendícelos grandemente. Suple todas sus necesidades, Padre Celestial.
y te rogamos, Señor, que siempre seas tú con nosotros y nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.